A pesar de la voluntad de algunos de sus líderes de escalar los ataques en nombre del eje de la resistencia, los hutíes enfrentan un entorno complejo en su propio país. Controlan gran parte del norte de Yemen y la capital Sanaa, pero también se enfrentan a crecientes desafíos de gobernabilidad, presiones internas, descontento social y tensiones con otras facciones armadas. Además, su necesidad de mantener una imagen de independencia frente a la narrativa occidental que los presenta como meros títeres de Teherán, los lleva a actuar con una autonomía estratégica que muchas veces choca con los intereses directos de Irán. La voluntad de lucha sigue existiendo, pero está condicionada por variables locales que limitan su capacidad de intervenir cuando y como Teherán lo necesita. En Irak, las milicias chiitas que en otros tiempos respondían de forma casi automática a los lineamientos iraníes, ahora se encuentran divididas y debilitadas. La coalición de milicias proiraníes que fue clave en la lucha contra el Estado Islámico ha perdido cohesión. Varias de estas facciones tienen hoy agendas divergentes, intereses políticos propios y una fuerte presión del gobierno central iraquí, que busca evitar a toda costa verse arrastrado a una guerra regional. La presencia de tropas estadounidenses en Irak, aunque reducida en comparación con años anteriores, también impone un límite a las acciones de estas milicias, que temen provocar una represalia directa y devastadora si deciden atacar intereses norteamericanos o israelíes desde suelo iraquí. El caso sirio es aún más dramático. El régimen de Bashar al-Assad, que durante años fue una pieza fundamental del eje proiraní, cayó en diciembre pasado, dejando a Teherán sin uno de sus principales aliados institucionales en la región. La guerra civil, las sanciones, la pérdida de legitimidad y el aislamiento internacional erosionaron al gobierno sirio al punto de hacerlo insostenible. Aunque Irán aún mantiene presencia militar y asesores en algunas zonas estratégicas de Siria, su capacidad de proyección desde ese país se ha visto gravemente reducida. Sin un gobierno firme que facilite su logística, coordine operaciones o permita el tránsito de armamento, la posición iraní en Siria ha quedado comprometida. Hamas, por su parte, está en una situación extremadamente vulnerable tras más de un año y medio de enfrentamientos con Israel. El grupo, aunque agradecido por el apoyo de Irán, ha sufrido pérdidas humanas y materiales enormes, y su infraestructura en Gaza se encuentra devastada. Aunque mantiene una línea de comunicación abierta con Teherán, su prioridad inmediata es la supervivencia, no la expansión del conflicto. Además, Hamas tiene una base ideológica sunita que históricamente ha generado fricciones con el chiismo iraní, lo cual limita la profundidad de su alianza. Si bien los intereses coinciden a veces en lo táctico, las diferencias estratégicas impiden una colaboración total y sostenida. Frente a este panorama, la pregunta central es por qué Irán, un país que ha invertido recursos significativos en la consolidación de una red regional de aliados armados y políticos, se encontró solo en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La respuesta no es simple ni unidimensional. Parte de la explicación radica en el hecho de que muchos de estos actores están hoy más preocupados por su propia supervivencia que por una causa ideológica compartida. Las dificultades internas, las divisiones sectarias, la presión internacional, la fatiga por años de guerra y el costo humano de nuevos enfrentamientos han generado una prudencia que antes no existía. A esto se suma un cambio de percepción sobre el propio Irán. Aunque sigue siendo visto como una potencia regional y un actor relevante, su capacidad de proyectar fuerza de manera efectiva ha sido puesta en duda tras los recientes ataques. La falta de una respuesta contundente de parte de Teherán también ha generado interrogantes entre sus aliados, algunos de los cuales consideran que Irán no está dispuesto a asumir los costos de una guerra abierta, y por tanto, dudan en hacerlo por él. La decisión de Irán de no escalar el conflicto, más allá de condenas retóricas y movimientos defensivos, parece estar motivada por un cálculo estratégico. Teherán sabe que un conflicto a gran escala con Israel y Estados Unidos podría ser devastador, especialmente en un momento en el que enfrenta protestas internas, sanciones económicas severas y una creciente presión internacional. Su programa nuclear sigue siendo una prioridad, pero su viabilidad depende de evitar una guerra que podría destruir lo que queda de su infraestructura y su estabilidad interna. En definitiva, lo ocurrido revela una fractura profunda dentro del llamado eje de la resistencia. No es que éste haya desaparecido, pero ya no funciona como una unidad cohesionada ni como una fuerza dispuesta a actuar de manera automática ante cada agresión a uno de sus miembros. Los intereses locales, las circunstancias nacionales y las prioridades estratégicas han reemplazado a la solidaridad ideológica como factor dominante en las decisiones de estos actores. Irán, que durante años se presentó como el gran orquestador de esta red, enfrenta ahora el desafío de reconstruir su liderazgo en una región cada vez más volátil, dividida y difícil de controlar. Y mientras Teherán reflexiona sobre el futuro de sus alianzas, Israel y Estados Unidos han demostrado que aún tienen la capacidad de ejecutar operaciones conjuntas con precisión y contundencia.
El mensaje que han enviado es claro: están dispuestos a actuar si consideran que el programa nuclear iraní representa una amenaza real, y lo harán incluso si eso implica cruzar líneas rojas. Irán, por ahora, ha optado por la contención, pero su silencio no debe interpretarse como debilidad, sino como una pausa táctica dentro de un conflicto que aún está lejos de resolverse. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir al tanto de los acontecimientos más importantes en Medio Oriente y el mundo, no olvides suscribirte a Zona de Tensión. Deja tu comentario con tu opinión sobre la postura de Irán y la reacción, o falta de ella, de sus aliados. Tu participación ayuda a que esta comunidad crezca y se mantenga informada con contenido claro, profundo y actualizado. Irán se ha posicionado durante décadas como el núcleo de una vasta red de alianzas estratégicas con grupos y gobiernos en todo el Medio Oriente, construyendo lo que denominó el Eje de la Resistencia, una coalición informal pero ideológicamente alineada con el objetivo de contrarrestar la influencia de Estados Unidos e Israel en la región. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos, económicos y militares realizados por Teherán a lo largo de los años, los recientes acontecimientos han dejado en evidencia una realidad incómoda. Cuando Irán fue atacado directamente, sus aliados optaron por el silencio o la inacción. El 24 de junio marcó un punto de inflexión en este complejo tablero geopolítico. Ese día, un alto el fuego frágil entró en vigor luego de que fuerzas israelíes, en estrecha coordinación con Estados Unidos, ejecutaran bombardeos simultáneos contra 3 instalaciones nucleares en territorio iraní. Estos ataques marcaron una de las operaciones más agresivas y arriesgadas de los últimos años en Medio Oriente, y sin embargo, no provocaron una respuesta militar directa de los aliados regionales de Irán. El silencio de Hezbollah, la contención de los hutíes en Yemen, la parálisis de las milicias chiitas en Irak y la pasividad del régimen sirio ante semejante escalada, plantearon serias dudas sobre la fortaleza real del Eje de la Resistencia. Irán, pese a su poderosa retórica y su conocida capacidad para movilizar fuerzas por medio de grupos proxy en la región, quedó prácticamente solo ante una operación que comprometió su infraestructura nuclear, un componente clave tanto en su defensa como en su política exterior. Esta aparente soledad no es fruto del azar ni de una traición súbita de sus aliados, sino el resultado de una serie de dinámicas internas y externas que vienen gestándose desde hace años. La pérdida progresiva de legitimidad de varios de sus socios, los problemas económicos, las fracturas ideológicas, los conflictos locales y la fatiga por enfrentamientos prolongados han debilitado los lazos de cooperación y la disposición a intervenir en conflictos ajenos, incluso cuando estos afectan directamente al aliado principal. Uno de los casos más significativos es el de Hezbollah, el grupo chiita con base en el Líbano, que durante décadas fue el principal brazo armado de Irán fuera de sus fronteras. Fundado en 1982 tras la invasión israelí al sur del Líbano, Hezbollah se convirtió con el tiempo en un actor político y militar de primer orden en el escenario libanés y regional. Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, Hezbollah lanzó una ofensiva con cohetes en respaldo a Gaza. Esa acción desencadenó una respuesta sostenida de Israel, que según informes del gobierno de Tel Aviv, logró destruir cerca del 70% del arsenal del grupo. Esta cifra, aunque difícil de verificar de manera independiente, da una idea de la magnitud del desgaste que ha sufrido Hezbollah en los últimos 2 años. A este deterioro militar se suma una creciente tensión interna dentro del movimiento. Las comunidades chiitas en el sur del Líbano, base social tradicional de Hezbollah, han comenzado a mostrar signos de cansancio y frustración. La constante amenaza de bombardeos, la pérdida de viviendas, las dificultades económicas y el miedo generalizado han generado un sentimiento de abandono, no solo hacia el grupo, sino también hacia su principal patrocinador, Irán. Aunque Teherán aún conserva capacidad de influencia sobre las decisiones de Hezbollah, parece haber optado por no presionarlo en este contexto, consciente de que forzar su intervención podría quebrar una relación ya de por sí delicada. Otro punto clave es Yemen, donde los hutíes, un grupo insurgente chiita alineado con Irán, han mantenido una postura ambigua en este conflicto. En meses anteriores, los hutíes intensificaron su campaña en el Mar Rojo, atacando buques comerciales y lanzando drones hacia Israel, como parte de una estrategia para demostrar solidaridad con Gaza y aumentar su protagonismo internacional. Sin embargo, a partir de marzo, comenzaron a ser objeto de bombardeos sistemáticos por parte de Estados Unidos, lo que limitó significativamente su capacidad ofensiva.